Continuamos por este hermoso paseo por Madrid, capital de España. Creo que se darán cuenta que nos encontramos frente al Palacio Real, que es la sede oficial del rey y la reina de España, pero que de hecho no viven acá, sino que ellos viven en el Palacio de la Zarzuela. Pero de todas maneras, este es el sitio, el Palacio Real de Madrid, España. Hoy queremos presentarles una entrevista con uno de los miembros más destacados de Opus Dei, John Covernan, que es ni más ni menos el biógrafo, historiador de don Álvaro del Portillo, nuestro nuevo beato en la Iglesia Católica. Conozcan un poco más de la vida de este santo hombre que ya nos presenta a la Iglesia como modelo y un poco más también de San José María Escrivá de Balaguer a través de John Covernan, que es realmente un erudito en esta materia. Así que vamos a meternos todos juntos en esta entrevista que con mucho cariño EWTN, Radio Católica Mundial, hemos preparado para ustedes desde Madrid, España. Un saludo en el nombre del Señor desde la capital de España, Madrid, donde en este día tengo la fortuna de contar como invitado para mí, para todos ustedes, a John Coverdale. John es profesor y especialista en Derecho Fiscal y además es escritor, vamos a hablar un poco de esto, y biógrafo de San José María Escrivá de Balaguer y de nuestro recién beato, don Álvaro del Portillo. John, muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestra Fe en Vivo. Mucho gusto estar aquí. Ajá. Así es que vamos a entrar rápidamente con John para aprovechar muy bien este tiempo con John. John, primero que nada, antes de que hablemos de la obra, antes de que hablemos de esta labor que has hecho de presentarnos las vidas de estos hombres maravillosos del Opus Dei, vamos a hablar un poquitín de John. John, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde naces? En fin, háblanos un poquitín de John. Bueno, nací en Chicago, pero pronto me trasladé, o más bien mis padres me trasladaron a Milwaukee y viví ahí durante los años de la escuela y del colegio. Después estudié en la Universidad de Maryland y después tuve la gran fortuna, tal vez más bien gracia, de pasar 8 años en Roma estudiando y trabajando en las oficinas centrales del Opus Dei, donde tuve la oportunidad de conocer muy bien a San José María y al ahora beato Álvaro del Portillo. Ajá. Mi familia y yo tuvimos la dicha hace años de vivir también en el norte de Estados Unidos. Vivimos en Michigan, en Ann Arbor, Michigan. Pues somos vecinos. Somos vecinos. Es donde mi esposa dice que allá arriba, en toda esta zona de Chicago, fue donde se inventó el invierno. Eso es. Y muy bien lo inventamos. Y muy bien inventado. Las ventiscas, los blizzards que hay por allá. Sí. Ajá. ¿Y tu familia eres el único hijo o tuviste más hermanos? Tuve un hermano, pero ya ha muerto. Ya está en el cielo. Sí. Ajá. Entonces, ¿tu familia después se trasladó a Meriden? No, yo me trasladé, pero la familia se quedó ahí en Milwaukee. ¿Y qué carrera es que tú estudiaste, John? Bueno, estudié historia, hice eventualmente el doctorado en historia en la Universidad de Wisconsin y enseñé historia primero en Princeton y después en Northwestern, sobre todo historia de España. Y más tarde me decidí a hacerme abogado y ejercí durante algunos años como abogado fiscal y ahora soy profesor de Derecho. Ajá. ¿Y el español dónde es que lo aprendiste, John? Porque lo hablas con mucha fluidez. Pues había estudiado antes de marcharme de Estados Unidos y después el idioma oficial del Opus Dei es el español, con lo cual trabajando ahí en las oficinas tuve mucha oportunidad de practicar. Pero el acento nunca se me dio. No, pero lo hablas perfectamente bien. Yo sé que todo nuestro auditorio está muy contento de oír a alguien que sabemos mucho de ti por tus libros, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir ahora como lo estamos haciendo aquí. John, y ahora algo que es fascinante. Muy pocas personas pueden decir que conocieron a un santo. Muchos los hemos conocido por sus biografías, por la historia, etcétera, pero haber conocido a un santo es algo extraordinario. ¿Cómo fue tu encuentro con el Opus y tu encuentro con San José María? Bueno, el Opus Dei había comenzado en Estados Unidos a finales de los años 40 y había empezado en Milwaukee, me parece que en el año 56, y ellos conocieron a un compañero mío de colegio que me invitó a ir a algunas actividades y fui, me gustó mucho lo que vi, oí. Sobre todo creo que lo que me gustó, la impresión que tenía era que
no solo el sacerdote, sino la gente del centro, me decía a mí mismo, estos cuando hablan del Señor o de la Virgen, no están hablando de alguien sobre el que han leído, están hablando de alguien que conocen. Y eso me hizo mucha impresión. Y al poco tiempo pedí ser socio del Opus Dei. Uh-huh. Este punto que acabas de tocar creo que es trascendental, el hecho de que no solamente nosotros por nuestra fe podemos haber conocido de Jesús como alguien histórico, sino hemos tenido lo que ya nos está diciendo claramente la Iglesia en los últimos años, tener este encuentro personal con Jesús para poder hablar de Jesús como alguien que conocemos personalmente, ¿verdad? Eso es. Ajá. Y tú tuviste esta experiencia en este encuentro con el Opus Dei. Y claro, todavía más fuertemente cuando conocí a San José María, ¿no? Que él hablaba de la Virgen o de San José o de los ángeles con la misma naturalidad y conocimiento que hablaba de Don Álvaro o de otra persona que conocía, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú en Roma vas por razones de tu trabajo. Fui ahí a estudiar. A y después me quedé a trabajar en las oficinas centrales de la obra, sobre todo en la oficina que hacía relaciones públicas para la obra, con la oficina de comunicación. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer encuentro con San José María? ¿Cómo fue? Bueno, sí, el primer encuentro fue a finales del mes de septiembre de 1960 y habíamos comido a mediodía y después hubo una tertulia con él. Y a los pocos minutos dijo, bueno, que los que acaban de llegar, que vengan conmigo y les enseño los edificios, porque Villa Tevere, como llamamos la sede central de la obra, se acababa de construir. Los últimos toques se habían dado a los edificios en enero de aquel mismo año y él había tenido un papel muy importante en toda la construcción y nos llevó 2 días seguidos a ver, sobre todo oratorios. Él decía alguna vez en broma, yo no sé los números exactos, pero decía más o menos, en este complejo de edificios tenemos 18 oratorios y 4 comedores. Se ve que rezamos más de lo que comemos. Pero nos enseñó varias cosas, pero sobre todo oratorios. Ajá. Y ese fue tu primer encuentro con Sí. San José María, y este encuentro me imagino que marcó tu vida de ahí en Pues adelante. sí, una cosa que me acuerdo es que pasamos por la zona donde estaría su tumba, y tiene una losa en el suelo, y él se montó encima y hizo y se suena, claro, hueco, Sí, hueco. y decía, yo creo que debía hacer mucho frío ahí acá abajo, ¿no? Y además esto está un poco apartado, no me va a venir a ver nadie. Yo les voy a decir que no quiero estar aquí, que me pongan arriba donde alguien me puede visitar. Y me llamó mucho la atención la naturalidad con que hablaba de su muerte, ¿no? Ajá. Ese es un punto también muy bueno, porque mucha gente piensa que la muerte hay que tener como reserva y no pensar mucho en ello, pero es algo que todos, tú y yo, todos algún día llegaremos a ese momento del tránsito, ¿verdad? Como lo llamamos también. Sí, señor, y cada vez se acerca más, ¿no? Nos vamos acercando a ir a la patria celestial y vamos a estar con San José María y ahora también con quien hace unos meses fue llevado también a los altares, San Álvaro del Portillo. Y en ese mismo digamos, contexto fue que conociste a nuestro ya nuevo beato Álvaro del Portillo. Pues sí, aunque la verdad es que yo le decía a alguien el otro día, pasé bastante tiempo con él, pero no puedo decir realmente que le conocí muy bien porque estaba siempre muy en segundo plano. Hablaba poco y estaba muchas veces en las tertulias, estaban así un poco fuera en una esquina. Y cuando le veíamos en reuniones de trabajo, rara vez hablaba, estaba ahí por si hacía falta, ¿no? Y eso me hizo mucha impresión, porque era un hombre de gran habilidad y un hombre muy trabajador y con mucha tarea, pero pasaba largas horas al lado de San José María a por si le necesitaba, ¿no? Y hubiera sido tan fácil, el sitio donde nos reunimos para el trabajo era una sala de reuniones y estaba justo al lado de su despacho. Hasta no se tenía siquiera que salir al pasillo, veía
había una puerta directa desde su despacho hasta esta sala de reuniones. Y él perfectamente hubiera podido estar en su despacho trabajando, y si San José María le necesitaba, llama Álvaro y hubiera estado allí en 15 segundos. O podría haber estado en la mesa, pero leyendo algo o escribiendo, y de nuevo si hacía falta algo. Pero no, yo estaba ahí, pues sí hacía falta, ¿no? Y yo creo que es un icono, toda una visión de su vida, de ponerse completamente a disposición de esta vocación muy especial que él tenía de ser el ayudante de San José María, ¿no? He leído un poco sobre la vida de este gran hombre, Álvaro, y me llama más la atención incluso un comentario que en algún momento hizo San José María, que Álvaro tenían una relación tan estrecha que en alguna ocasión quizá incluso le llamó la atención a San José María por algún detalle, y San José María aceptaba esa corrección fraterna viniendo de alguien tan cercano como don Álvaro, ¿verdad? Había una relación muy, muy estrecha entre ellos dos. Bueno, sí, él tenía hasta un encargo oficial de corregir a San José María, ¿no? Porque San José María en el Opus Dei realmente practicamos la corrección fraterna, y San José María, cuando presentaba los estatutos de la obra a la Santa Sede, quería que él también recibiese correcciones, y dijeron que no, que el presidente general no se le corrige a nadie. Y él dijo, ¿cómo puede ser que todos mis hijos tienen esta ayuda y yo no? Y entonces dijeron, bueno, como compromiso puede tener 2 personas que tengan el encargo de hacerle correcciones, y don Álvaro fue uno de estos. Hay una anécdota muy bonita, yo creo, de San José María hablando con unas hijas suyas, con don Álvaro presente, y diciendo, este hijo mío no me deja pasar ni uno. Sí. Y a veces me cuesta mucho, y el otro día me dijo algo y me costó mucho, y fui al oratorio y dije, señor, Álvaro tiene razón y yo no. Pero después dije, no señor, esta vez yo tengo razón. Y además no me deja pasar uno, y esto no parece cariño sino crueldad. Y después se volvió a don Álvaro y dijo, y gracias Señor por haber puesto a mi lado este hijo que me quiere tanto que no me deja pasar ni uno. Hace unas semanas, hace unos meses, nuestro Papa Francisco habló también sobre la corrección fraterna, y habló de la importancia que es la corrección fraterna, que muchas personas en la iglesia como que pensamos que eso es una falta de amor, y el Papa acaba de decir que no, que la corrección fraterna, si no va llena de amor, realmente puede ser una bofetada. Sí. Si lo hacemos por orgullo, por venganza o por fastidiar al otro, ¿no? Pero en una relación tan estrecha como estos dos grandes hombres, era amor lo que fluía entre ellos en este tipo de relación, ¿verdad? Eso es. Ajá. John, y de esta tu amistad con San José María, o tu conocimiento con San José María, con el Álvaro, ¿qué impresión o cómo ha sido para ti el hecho de que ahora ya tenemos a don Álvaro allá en el cielo también gozando de este título, un beato más, otro modelo de hombre? Bueno, realmente ha sido evidentemente un gozo enorme. Sorpresa no, porque realmente se le veía que era un hombre extraordinario, un hombre que estaba muy cerca de Dios y que sacrificaba todo para cumplir la voluntad de Dios, que en eso está la santidad, ¿no? Uh-huh. Y yendo un poquito otra vez a don Álvaro, creo que él fue instrumental en el hecho de que el Opus fuera recibiendo, digamos, reconocimiento en la iglesia, porque tengo entendido que San José María lo envió a Roma a él, el primero, para buscar ya un primer reconocimiento de la obra. Cuéntanos un poquito cómo fue este papel de don Álvaro en su relación con los papas y con la curia romana. Bueno, es una historia un poco larga, ¿no? O sea, en los primeros años 40, el Opus Dei realmente iba a recibir una aprobación de la diócesis de Madrid, pero para hacer eso el obispo necesitaba el nihil obstat, no tenemos objeción de la Santa Sede. Y San José María envió a Álvaro a negociar eso, que no era siquiera sacerdote, vamos, era un ingeniero joven. Se vistió en su uniforme de galas,
Sí, porque fue militar, o estuvo en el ejército. No, pero en aquellos años aquí en España, los ingenieros, al menos civiles, tenían uniformes, que no usaban la mayoría de las veces, pero sí tenían un uniforme bastante vistoso, con medallas y no sé qué. Y incluso cuando él iba en autobús a ir al Vaticano a presentarse y oyó a dos señores comentando y uno dijo al otro, tan joven y ya es almirante. Pero se fue ahí y consiguió hacer que la Santa Sede diera su aprobación, que es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Porque en el Vaticano un obispo no es nadie, vamos, no, un sacerdote, un monseñor, no digamos, pero y es un laico, ¿no? Es una cosa sorprendente. Alguien le preguntó si no le daba respeto ir a tratar con el Vaticano o con obispos, y él dijo, pues no, porque pienso que el Padre me ha enviado y pienso como San Pedro que en tu nombre echaré las redes. Tengo entendido que creo que fue en esa ocasión, John, si no estoy equivocado, que incluso también cuando llegó al Vaticano con su uniforme, la Guardia Suiza le rindió, pensaron que era un alto mando militar y la Guardia Suiza le dio el saludo militar y él pasó muy tranquilo. Yo pensaba que por dentro estaría riéndose, ¿no? Pero sí. Pero fue, como mencionas, John, algo extraordinario cómo Dios usó a este hombre en tener este tipo de movimientos dentro de un aparato tan complejo como es la Santa Sede, el Vaticano, la Curia Romana, ¿verdad? Y claro que al final le tocó llevar a buen puerto el estatus de la obra como prelatura personal, ¿no? Y eso también fue toda una larga historia de ir a visitar y negociar, y hubo muchas dificultades, muchos momentos cuando parecían que las cosas que iban bien y de repente nada. Y él nunca perdió la paz, siguió trabajando. En un momento, una comisión de cardenales dijeron, dilata, que quiere decir, ahora no. Pero que realmente es una manera italiana de decir que no, ¿no? Pero él dijo, bueno, no han dicho que no sigamos adelante, simplemente han dicho para más adelante. Y siguió. Y el cardenal König de Austria dice en una memoria, dice, yo al principio me parecía que eso no era necesario, pero después habló conmigo y yo llegué a entender que sí que era necesario, hasta me hice partidario suyo con los demás cardenales representando esos intereses de la obra. Él ganó muy pronto simpatía dentro de la Curia Romana. Sí. Pudieron captar en él algo muy especial, ¿verdad? Porque, creo que sí, ¿no? Sí. Que captaron, sí, su santidad, yo creo, pero además sus dotes humanos y tenía una gran capacidad de trato y de amistad y todo eso, ¿no? O sea que toda esta actitud tan pasiva, digamos, que tenía junto a San José María, a la hora que él tenía que actuar, él se desenvolvía con una gran seguridad en lo que Dios le había confiado. Pero no es que fuera pasiva, ¿no? Era que estaba a la expectativa. Eso. O sea, sabía su lugar y su lugar era ayudar, de no ser el principal, pero pasivo creo que nada, ¿no? Vamos en un momento a tener que ir a unos breves mensajes. John, quisiera hacerte una pregunta ahora y vamos a volver a San José María y a nuestro nuevo beato Álvaro. Y ahora el nuevo prelado, Javier, también estaba en ese grupo inicial, era también otro de los cercanos. Bueno, inicial no, o sea, 10 años más tarde. 10 años más tarde que el primer grupo. Él se hizo de la obra, no sé si en el año 48 o por ahí, vamos. También tuviste bueno, relación sí, pero con el nuevo prelado. Incluso mucho menos. O sea, él era ya el secretario personal de San José María, pero a él apenas se le veía. Incluso, por ejemplo, en las tertulias que tuvimos con San José María en el Colegio Romano, ahí Dan Álvaro casi siempre estaba presente, pero Dan Javier no.
Y en las reuniones de trabajo tampoco estaba presente. A él se le veía muy de vez en cuando. Entonces era también un colaborador muy cercano, secretario personal de... Sí, no, era un colaborador muy cercano, pero no tenía, digamos, una presencia pública. Claro. Tú mencionaste algo que mucha gente lo ha oído, pero quizá no conocemos de alguien que lo vivió en carne propia como tú. Esa palabra tertulias, ¿qué eran esas tertulias con un santo, con San José María? Bueno, eran unas reuniones de familia en que pasaban diversas cosas, se cantaba bastante, él cantaba medianamente, no tenía muy buena voz, muy mala tampoco. Dan Álvaro no tenía oído ninguno, vamos, Dan Álvaro no podía cantar. Pero el padre sí tenía buena voz y le gustaba cantar. Otras veces gente cantaba canciones, un pequeño conjunto. Gente le contaba cosas de la vida, vamos, de sus amigos o de alguien que le habían visto en la calle o no sé qué. Y él comentaba en diversos temas. La cosa sorprendente era que San José María era perfectamente capaz de estar hablando un momento de algo que había en la televisión, de las Olimpiadas o lo que fuera, y en el momento siguiente de hablar de la Santísima Trinidad, pero sin solución de continuidad. No era, bueno, ya nos hemos divertido hablando de eso y ahora vamos a hablar de algo serio, sino que fluía con la mayor naturalidad. Y es por lo que decíamos al principio, que para él la Virgen, el Señor, San José, eran tan reales y tan presentes como la persona que estaba a su lado, ¿no? Entraban en la conversación, o sea, tertulia era eso, una reunión familiar con el Señor, la Virgen, los ángeles custodios y el grupo que estaban reunidos. Eso sí, pero también con naturalidad, o sea, no era una cosa, la tertulia desde luego no era una reunión religiosa, aunque a veces el tema era muy de alta espiritualidad y otras veces cosas muy mundanas, pero el tono era de buen humor, de pasarlo bien, pero también con este contenido cristiano. Sí, porque cuando uno ve alguna fotografía que me ha tocado ver de las tertulias, uno piensa que era algo como un discurso que entraba San José María muy solemne y estaban los alumnos sentados y él les daba una cátedra. No, pero ahora por lo que tú describes era eso, una reunión familiar. Había veces que venía y sabía que había algo que quería decir y entraba casi enseguida en hablar de algo serio. Pero otras veces, todo el tiempo no hablaba de nada especial. ¿Y tú llegaste a vivir en la casa? Sí, sí. Ajá. Sí. Bueno, San José María, Dan Álvaro y los miembros del Consejo General del Opus Dei vivían en otro edificio dentro del mismo complejo, no comían con nosotros y generalmente no tenían la tertulia con nosotros, era una cosa a veces bastante frecuente, otras veces durante el concilio, por ejemplo, venían muchas veces obispos a comer, con lo cual en aquellas circunstancias teníamos pocas tertulias porque el padre estaba con algún obispo, ¿no? Otras ocasiones venía con frecuencia, variaba mucho. John, tenemos que ir en un momento a unos breves mensajes y vamos a volver. Y yo quisiera, cuando volvamos, estoy pensando mucho en este gran auditorio que nos está siguiendo el día de hoy, te quisiera hacer algunas de las preguntas que yo he escuchado de gente que les gustaría, teniendo a alguien que ha vivido tan de cerca la vida de un santo, de un beato y de la obra, hacerte algunas preguntas, que tú nos aclares ciertos conceptos del Opus, que para mucha gente va a ser muy enriquecedor oírlos de alguien que ha sido un testigo presente de esta gran obra de Dios. Pues con mucho gusto. Así que no cambie usted de dial, porque vamos ahora a hablar de ciertos temas que creo que todos ustedes tienen mucho interés y teniendo la fortuna de tener a John con nosotros, pues vamos a aprovecharlo muy bien. Así que John y un servidor volvemos con ustedes enseguida. Quédese tranquilo, ahora volvemos.
Bueno, si usted recién se une a nosotros, tengo la dicha y el honor de tener en esta ocasión aquí con nosotros en Nuestra Fe en Vivo alguien que ha vivido, ha tenido esta experiencia, primero con esta gran obra, el Opus Dei, segundo con su fundador y con alguien que hace unos meses vivimos pues ese momento solemne en que ha sido llevado a los altares. Hoy día nuestro beato Álvaro del Portillo. Aquí tengo a John Coverdale con nosotros. Así que John, otra vez, muchas gracias por concedernos este rato en tu apretada agenda, que yo sé que tienes. Mucho gusto. John, vamos a hablar un poquito de estas dos personas concretamente, San José María y el beato Álvaro del Portillo. Ellos, independientemente de esta naturalidad, en la relación que tú nos has compartido con San José María especialmente, con don Álvaro, eran personas que tenían ciertas virtudes, tenían ciertas cualidades que son lo que la Iglesia ha reconocido y los ha llevado a los altares. Cuéntanos cómo se pueden integrar o cómo podemos nosotros aprender de estas vidas ejemplares que tenemos. Bueno, yo creo que San José María, bueno, para los dos, evidentemente, la virtud principal, la caridad, vamos, el amor, ¿no? Y en San José María se le veía especialmente tanto el amor a Dios y a la Virgen, que hablaba de ellos con una afección, un cariño realmente extraordinario, además de, como decía antes, con una fe que le hacía tan real, que no estaba hablando de abstracciones o de ideas o de personajes históricos, estaba hablando de sus amigos. Y se le veía, yo no asistí muchas veces a su misa, pero alguna vez sí, y no hacía nada especial, no hacía nada que no hacía otros sacerdotes, y sin embargo se palpaba el amor de Dios y que estaba completamente metido en la misa, ¿no? Que uno decía, está Dios aquí, ¿no? Pero más llamativo me parece era su afección por las personas. Y claro, en estos años que estamos hablando, los años 60, el Opus Dei era ya una organización bastante grande, con 65 o 70 mil socios en todo el mundo. Estaba empezando en nuevos países y en países muy distintos de los que conocíamos, en el Japón, en Kenia y otros sitios. Tenía además la preocupación de intentar lo que no consiguió en su vida, una situación jurídica adecuada para el Opus Dei. O sea, era un hombre que en inglés diríamos que tenía el plato muy lleno, ¿no? Y sin embargo, estaba completamente enfocado en las personas que tenía a su alrededor. Yo trabajaba en un grupo pequeño de 4 personas y uno de ellos era un joven italiano y se llamaba Antonio, y su madre tuvo que ir al hospital. No creo que fuera una cosa muy seria, pero sí estar internada en el hospital. Yo no creo que pasó un solo día de aquel periodo en que San José María no dijera, Antonio, ¿cómo está tu madre hoy? Antonio, dile a tu madre que le encomendaron la misa. Antonio, pide a tu madre que ofrezca sus sufrimientos por mis intenciones. Algo. La madre de Antonio estaba enferma y esto le importaba a él, ¿no? Yo creo que no hay muchos jefes de empresas de 65,000 personas que tengan esta preocupación por uno de sus colaboradores. Yo me acuerdo en una ocasión, estuve aquí en España, en Pamplona concretamente, y coincidí con él en un corridorio, un pasillo, y me vio, y él venía de una dirección y yo de la otra, y me vio, y me dijo, John, porque nunca podía pronunciar mi nombre bien, era siempre John. Y supongo que nos paramos y intercambiamos algunas palabras, y no me acuerdo de nada de lo que decimos, pero todavía me suenan en los oídos el calor de su voz cuando me decía John, y me di cuenta, está alegre, le gusta verme a mí, no a un hijo suyo del Opus Dei o lo que sea, sino a John. Y yo supongo que cualquier persona que tuviera un poco de trato con él tiene alguna experiencia más o menos parecida en que dice,
me di cuenta que realmente me quería a mí. Y claro, esto es la virtud más importante, ¿no? Creo que estamos viendo un nuevo ejemplo de este tipo de expresión de amor en nuestro actual Papa, el Papa Francisco. Creo que él se está distinguiendo, entre otras muchas cosas, por este calor humano que él muestra con jefes de Estado, en fin, esta cercanía que se le nota en la cara que tiene con los enfermos, con cada persona. Cada fotografía del Papa es una muestra de esta virtud capital que es la caridad, el amor, ¿verdad? Tiene razón. Ajá. Y en don Álvaro, también, ¿qué virtud tú pudieras resaltar de este nuestro nuevo beato? Bueno, en él, claro, o sea, él era una persona, yo creo, hasta un poco tímido, ¿eh? Desde luego bastante reservado, ¿eh? Pero también en otras maneras te hacía sentir que te quiere. Simplemente la sonrisa, siempre tenía una sonrisa, aunque muchas veces tenía grandes problemas y muchas veces estaba bastante enfermo, ¿eh? No tenía buena salud, pero siempre estaba con paz y con una sonrisa, con alegría. Pero yo creo que en él realmente la virtud que destaca es eso que hablamos un poco hace unos momentos de la fidelidad, ¿no? O sea, San José María hizo poner sobre la puerta de su despacho la frase de la Escritura, vir fidelis multum laudabitur, el hombre fiel será muy alabado, ¿no? Y era eso, completamente fiel a Dios, a la Iglesia, a la obra, a San José María, ¿no? Y subordinó todo en su vida a eso, ¿no? O sea, él había estudiado. Por aquellas fechas, los años 30, ser ingeniero era aquí en España una cosa muy importante, muy prestigiosa y muy difícil de conseguir. En la escuela se hacía una prueba de entrada y se presentaron como 900 personas, entraron 30 o algo así, ¿no? Y él se había presentado una vez y después y no había aprobado, se presentó segunda vez y aprobó, estudió la carrera. Y cuando, incluso un poco antes de que acabara, pero después de acabado también dijo a San José María, si quiere, dimito para estar disponible, ¿no? Ahora, eso, claro está, en el Opus Dei lo importante es la santificación del trabajo de cada uno. Y no era en absoluto necesario que él no ejerciera como abogado, dijo como ingeniero. Pero él tenía esta, yo creo que se puede decir, vocación especial de ayudar directamente a San José María y él estaba completamente dispuesto a hacer lo que realmente hizo, de dejar el ejercicio de la carrera, aunque supongo que tenía mucha ilusión, había trabajado durante años para llegar ahí. John, algo que ha sido a veces no entendido en su cabalidad es esta visión extraordinaria que tuvo San José María cuando recibió de Dios este llamado a fundar esta obra maravillosa, el Opus Dei, que fue el llamado a la santidad y a la santidad incluso del laicado, de todo el mundo. Tengo entendido, John, de que incluso esto fue en algunos círculos visto casi como algo herético o que tuvo muchísimos ataques. ¿Nos puedes hablar un poco de esta visión inicial de San José María y lo que costó el poderla presentar y que la Iglesia la abrazara? Bueno, sí, o sea, la visión era, como muy bien has dicho ya, ¿no? De que el Señor llama a todos a la santidad. Cuando dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, no está hablando de 4 o 5 personas, está hablando a pescadores y amas de casa y trabajadores del campo. Pero en la vida de la Iglesia, claro, durante siglos, poco a poco se había metido la visión de que si uno quería realmente ser santo, tomar muy en serio la vocación cristiana, que había que o hacerse fraile o sacerdote o monja, ¿no?
y la visión que tuvo San José María, y creo que fue realmente una visión, no era en el sentido de que su idea, sino de que lo que le enseñó el Señor era que no, que Dios llama a todos, a algunos les llama a estos caminos tan bonitos y tan necesarios para la Iglesia, pero extraordinarios para pocos, pero que a todos llama y que llama a la gran mayoría a buscar la santidad en su trabajo, en su familia, en la vida ordinaria. Pero esto sí, algunas personas tuvieron dificultad en entenderlo y pensaron que esto sería el final de las órdenes religiosas, porque si se le decía a la gente puede ser santo y tener una carrera y estar casado, pues ¿quién iba a meterse fraile? Que no es verdad. Claro que la gente que tiene esta llamada, pues si son generosos, claro, lo van a seguir, ¿no? Y Dios llama a bastantes personas a esos caminos. Pero había gente que no entendía eso y dijeron, eso es una herejía, que los laicos sean santos. No, santos somos nosotros. Uh-huh. El Opus Dei ha traído enormes aportaciones a la Iglesia y a la humanidad. Una de ellas es este llamado, claro, que usted lo tiene. Esto que está usted yendo es actual. Ese llamado a la santidad es para usted también, sea ama de casa, chofer, ingeniero, presidente de la República. Todos estamos llamados a vivir esta santidad. Y esto era lo que fue en un momento malentendido, pero sigue siendo el actual llamado. O sea, que no crea que esto solamente es para el Opus. Porque hay gente, y aquí quiero ir a mi siguiente pregunta, John. Hay gente que piensa que el Opus Dei es un grupo muy selectivo, que solamente unos cuantos pueden ser parte del Opus. Y lo ven incluso con un poco de miedo, pensando que el Opus es como un poco eso, que solamente élites de elevada nivel social son los que pueden pertenecer. Háblanos de el Opus, ¿está abierto a quién? Háblanos un poquito de la obra. El Opus Dei está abierto a todo aquel Dios llama a seguir este camino, ¿no? Uh-huh. Sea gente de muy alta sociedad, sea gente muy modesta. Hay muchos socios del Opus Dei que trabajan en una fábrica o que trabajan en una tienda o lo que sea, ¿no? Yo he conocido un chofer de taxi aquí en Madrid, sí. Miembro del Opus, etc. Hay bastantes, ¿no? Sí. Hay bastantes. O sea, yo no sé por qué la gente tiene esta impresión. Y otra cosa importante es que nosotros no pretendemos en absoluto que todo aquel que esté llamado a la santidad en el mundo está llamado al Opus Dei, ¿no? Al Opus Dei, pertenecer al Opus Dei quiere decir buscar la santidad en una forma muy concreta, una espiritualidad específica que es el Opus Dei, que no es para todos. Y yo creo que es muy ilustrativo que la hermana de San José María, que se llamaba Carmen, dedicó toda su vida a ayudarle a él. Y incluso renunció a varias ofertas de matrimonio porque decía, no, mi papel en la vida es ayudar a mi hermano en esta cosa que él está haciendo. Pero nunca fue socia del Opus Dei, ¿no? Y ella había muerto en Roma un par de años antes de que yo llegara, con lo cual yo no la conocí, pero había mucha gente ahí que le conocía bien. Y le pregunté a uno de ellos una vez y dije, ¿por qué Carmen no fue de la obra? Y él quedó como un poco sorprendido. Y dijo, ella no tenía nuestro espíritu en absoluto. Dijo, era una persona muy santa, pero tenía otra espiritualidad. Y si un día no le daba ganas rezar el rosario, pues no lo rezaba. Y otro día rezaba 4 partes. Y era otra manera de acercarse a Dios. Incluso cuando ella estaba muriendo, San José María pidió a un amigo suyo, sacerdote de una orden religiosa, que le atendiera espiritualmente, porque no quería presionar a que se hiciera en la manera del Opus Dei, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto ilustra muy bien que el Opus Dei es un camino espléndido y es una gran gracia de Dios, creo yo, recibir la vocación al Opus Dei, pero hay mucha otra gente, todos, que están llamados a la santidad y que no están llamados al Opus Dei.
Me gusta mucho esta presentación tuya, John, porque hay otros movimientos en la iglesia, hay otros muchos, incluso, digamos, estilos de espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la renovación carismática, que tiene su espiritualidad, tenemos cursillos de cristiandad, en fin, etcétera. Y creo que Dios permite en la iglesia que haya esta variedad, como nos dice Pablo, ¿no? En el cuerpo de Cristo hay mano, oreja, pie, y somos diferentes, pero unidos formamos el cuerpo de Cristo. Y mientras no entendamos esta complementariedad, creo que perdemos la riqueza que hay en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Claro, no, es evidentemente es parte de la belleza, la riqueza de la iglesia, que hay modos muy distintos de seguir al Señor. Y algo que yo quisiera decirle a todos ustedes, y no nos peleemos si una persona no pertenece a mi grupo, a mi movimiento o a mi espiritualidad, porque desgraciadamente, John, a veces se da de que yo pertenezco a tal movimiento y pienso, si aquel no está acá, ese está mal. O, y si no está conmigo es que quizá le falta algo. Y creo que tenemos que entender la riqueza que tiene el Opus Dei y que tienen otros movimientos, otras vidas de espiritualidad que Dios ha levantado en la iglesia, respetarnos y apoyarnos, ¿verdad? Sí, es interesante hablando un poco de Dan Álvaro, que él, por ejemplo, trabajó mucho en favor de varios otros grupos en la iglesia, sobre todo una orden religiosa de monjas que tuvieron ciertas dificultades jurídicas, y él pasó horas y horas y horas trabajando en la Santa Sede para ayudarles a ellas, ¿no? Él tenía un gran aprecio a las carmelitas, ¿no? En una ocasión dijo que el Opus Dei tiene un poder secreto que no conoce nadie, y que es que hay muchos conventos de monjas de clausura que rezan por nosotros. John, volviendo ahora un poquitín a nuestro beato Álvaro del Portillo, él hizo un gran trabajo durante el Concilio Vaticano II. Yo sé que es muy largo explicar en tantas comisiones que él fue invitado y cómo fue pues, ganando confianza de cardenales, de los papas, etcétera. Pero háblanos un poco de creo que es una de las enormes aportaciones que ha traído el Opus Dei, que es el papel del laicado, que creo que ellos propiciaron muchísimo lo que hoy día vemos como esta bendición, que hoy día los laicos nos sentimos parte activa de la iglesia, no solamente los niños sentados en el banco. Pues mire usted, como historiador, creo que tenemos que andar con cuidado. O sea, sabemos con certeza que muchas de las cosas tan bonitas que dijo el concilio sobre el laicado y el papel del laicado en la vida de la iglesia, etc., que llevaba años San José María diciendo lo mismo. Ahora, esto no es prueba de casualidad, ¿no? Este es el famoso error lógico, post hoc ergo propter hoc, ¿no? Es muy posible que mucha de esta riqueza entrara en la doctrina del concilio a través de Dan Álvaro y sus amistades con muchas personas influentes en el concilio y lo que él explicaba a ellos del espíritu de la obra. Pero yo creo que todavía no se han hecho los estudios precisos para realmente saber cuál era su papel, cuáles de estos elementos entraron en la doctrina del concilio, por qué conocían el mensaje de San José María y cuáles venían de otras fuentes y que coinciden con lo que decía San José María. O sea que yo andaría con un poco de cuidado en decir, bueno, evidentemente esto viene del Opus Dei. Tal vez. Pero no hay duda de que el Opus Dei como obra tiene muy claro, muy clarísimamente lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y cómo los laicos, lo que nos ha definido el concilio. Tenemos la misma dignidad que el Papa, todos tenemos la misma, aunque funciones diferentes. Sí, no, eso está muy claro. Y está muy claro también que el Opus Dei ofrece una espiritualidad concreta para ponerlo en práctica, porque una cosa es leer en los documentos del concilio que estamos todos llamados a la santidad, y después uno dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hago? Y el Opus Dei ofrece a la gente una espiritualidad y una ayuda espiritual, un acompañamiento espiritual para poderlo poner en práctica, ¿no? Eso sí. Y yo creo que, por desgracia, este mensaje del concilio muchas veces queda un poco en una idea bonita que se dice y
muy bien, pero que todavía no ha calado realmente en la vida de muchas personas. Y ahora, hablando nuevamente de la obra, del Opus Dei. El Opus Dei, tú lo has descrito, John, está abierta a todo tipo de persona. Una ama de casa, un chofer, una persona industrial, etcétera, todo el mundo. Y en la vida del Opus, ustedes tienen una gran relación comunitaria. ¿Cómo, digamos, una persona normal recibe o puede tener acceso a esta espiritualidad del Opus Dei en la vida diaria? Lo más normal es que una persona, bueno, probablemente para muchas personas empieza con leyendo algo o viendo un programa como este y después acudiendo a alguna actividad que organice el Opus Dei, un retiro espiritual, un curso de retiro, o entrando en contacto con un sacerdote de la obra, o simplemente entrando en contacto con un compañero de trabajo o un vecino que tiene conexión con la obra. Y la gente generalmente empieza, por ejemplo, a asistir a un curso de retiro, o unos retiros, lo que sea, empieza a poner en práctica poco a poco la vida espiritual en la vida ordinaria, y en un determinado momento tiene la convicción de que Dios quiere no solo que haga esas cosas así porque me gustan, sino que esto sea el sentido de mi vida, que tengo vocación, que Dios me está llamando. Entonces hablan con los directores de la obra y si parece que sí, pues entonces empiezan a recibir una formación más intensa, etc. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para doña Juanita, que nos está viendo en Perú, que está muy interesada, digamos, el primer paso sería buscar algún sitio donde existen... Y ahora es tan fácil con el Internet, ¿no? Vas en Google y pones Opus Dei y inmediatamente sale cantidad de recursos y en la página web del Opus Dei hay un contáctenos, póngase usted en contacto con nosotros, y dice, yo vivo en tal sitio, quisiera saber más del Opus Dei, alguien te escribirá. Uh-huh. Ahora aquí te voy a hacer una oferta un poco difícil a veces. Hay muchísima gente que nos está viendo, John, y que quizá tendrían mucho interés en contactarte a ti personalmente para hacer alguna pregunta, alguna consulta. ¿Tú nos permitirías que demos alguna dirección donde la gente puede... Coverdale.john@gmail.com, ¿no? A ver, vamos a irlo despacio para que la gente lo pueda... Coverdale. Coverdale, Coverdale.John, John, a Gmail. ¿No? Esto lo vamos a tener en pantalla para que usted, si no tuvo oportunidad ahora, lo pueda usted apuntar. Entonces, es Coverdale con B pequeña, John, se escribe Juan, G-O-H-N, John, Coverdale John, y después... Gmail. Gmail. @gmail.com. Bueno, pues ahora creo, John, de que vas a tener una buena cantidad de consultas o preguntas, porque nos has tú enriquecido muchísimo. Y creo que aquí solamente hemos estado en la punta del iceberg, de lo tanto que hay todavía que se pudiera hablar de la obra Opus Dei, de lo que ofrece actualmente. John, ¿cuál sería, ya que hemos tenido tan recién este momento hermoso en Madrid de la beatificación, cuál sería tu recopilación? ¿Qué nos está en este momento la Iglesia ofreciendo de lo que acabamos de vivir? Bueno, yo creo que una cosa es que nos está proponiendo a Dan Álvaro como modelo de cómo conseguir la santidad. Y sí puede ser modelo, porque uno dice, bueno, pero él fue obispo y yo soy carnicero, ¿qué tiene que ver conmigo, no? Pero él se hizo santo no porque fuera obispo, sino porque ponía en práctica cada día el espíritu de la obra de ofrecer su trabajo a Dios, de hacerlo lo mejor posible, de hacerlo con sentido de que Dios está aquí conmigo, de convertirlo en oración. Y todo eso lo podemos hacer sea cual sea nuestro trabajo. Su trabajo era el suyo y el mío es mío, pero el espíritu que le animaba es para todos, ¿no? Y también yo creo como un gran intercesor, alguien a quien podemos acudir a pedir favores
que evidentemente vienen de Dios, no vienen de Don Álvaro, pero es un poco que si teníamos necesidad de algo de una persona y sabíamos que un amigo nuestro fue íntimo amigo suyo, pues probablemente en vez de ir directamente iríamos a nuestro amigo a ver si puedes hablar con él. Pues eso un poco, ¿no? Y Don Álvaro es un intercesor poderoso. Yo acabo de aprender algo de una situación en Chicago, estuve ahí hace unas semanas, de una mujer, por ejemplo, que tenía cáncer del piel, melanoma, por todas partes, y muy serio, muy avanzado, que le quedaba pocas semanas de vida. Y oyó hablar de Don Álvaro, rezó a él, no pasó nada, se iba empeorando, y un día le dijo, venga, Don Álvaro, haz algo. Y al día siguiente estaba perfectamente bien. Me imagino que ya esta intervención está investigando para... Pero quisiera también decir que es muy bueno rezar a Don Álvaro o a otro santo que a uno le gusta, también por cosas normales, no solo cuando está la situación tan difícil, dice, lo único que me queda es rezar, sino para ayuda en la vida ordinaria de encontrar las llaves del coche o lo que sea, ¿no? Un espacio para estacionar el auto. Yo lo hago muy frecuentemente, pidiendo darme un espacio para colocar el auto. John, por último, me quedan un par de minutos. Tus libros. La gente puede tener... ¿Qué libros podemos ofrecerle a las personas que de esta aportación? Sobre Don Álvaro acabo de escribir un libro que se llama Saxum, que quiere decir roca, y es una palabra que utilizó San José María en conexión con Don Álvaro. Roca. Roca. Saxum, S-A-X-U-M, La vida de Álvaro del Portillo, que está publicado por Palabra en Madrid, y en inglés se llama Saxum, The Life of Álvaro del Portillo, que están en Amazon.com, y un libro anterior que se llama Putting Down Roots, que es sobre Don José Luis Musquiz, el primero que fue a Estados Unidos, y uno todavía anterior que se llama Uncommon Faith, que es una especie de historia de los primeros años del Opus Dei. Todos están en Amazon. ¿Y están en inglés y en español también? Bueno, el último que acabo de hablar sí se tradujo a español, pero creo que ya no existe en español, pero en inglés los tres. Pero los tres están en Amazon y ahí podemos encontrarlos. Eso es. Bueno, pues John, yo sé que hay muchísima gente que está muy, muy agradecida por este compartir tuyo. Nos has dado nuevos elementos para amar más a Dios y a sus santos que nos ha puesto como ejemplo. Así que te agradezco muchísimo, John, que nos hayas concedido este rato tan ameno contigo. Ahí. Ajá. Así que me imagino que ustedes han aprendido mucho, como yo también encontré cosas nuevas que nos ha brindado John, alguien que vivió cerca de un santo, cerca de un beato y que ahora pues nos lo ha permitido compartir con todos ustedes. Gracias, John. Y a ustedes, pues ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero el próximo lunes a la misma hora. Hasta entonces, y la bendición de Dios quede con todos ustedes.